El día de hoy vamos a ver la parte conceptual del tema de nómina con el que ya hicimos un ejemplo en la pizarra. Entonces, si nos vamos a la nómina es igual a planilla. La planilla de pago de salarios de los trabajadores. Entonces, es un tema muy importante porque ya sabemos que toda empresa tiene trabajadores y por lo tanto, en contabilidad, se debe de estar realizando el cálculo de esta nómina para hacer los pagos. Los pagos de nómina pueden ser semanales, como en una zona franca, pueden ser catorcenales para el sector de la construcción, quincenales, que es una de las formas más comunes, y mensuales también, si, por ejemplo, el gobierno o el Estado paga de forma mensual, por ejemplo, a los profesores, a los médicos, a la policía. Entonces, dependiendo de la forma de pago, entonces en ese periodo se va a estar realizando esa nómina. Porque si estamos hablando que si el pago es semanal, entonces cada semana hay que estar haciendo el pago de la nómina. Algo importante de dónde empieza todo el proceso de nómina comienza con que deben de existir trabajadores dentro de una compañía. En las empresas grandes, por lo general hay un departamento de recursos humanos quien se va a encargar de todo el proceso de selección y contratación de trabajadores. Entonces, en empresas grandes donde hay un departamento de recursos humanos, ese recurso humano es quien va a tener esa información al día de cuántos son los trabajadores activos, porque va a estar en el proceso de contratación, así como en el proceso de despido. Entonces, recursos humanos es quien va a facilitar esa información al departamento de contabilidad, y contabilidad con esa información va a estar en el proceso de elaborar las planillas. En empresas pequeñas, digamos, no hay un departamento de recursos humanos, entonces sería en este caso el administrador quien va a tener el control de cuántos son los trabajadores activos dentro de la compañía, así como la contratación de nuevos trabajadores o el despido de otros. Entonces, en empresas pequeñas, el administrador va a tener esa información, se la va a pasar a contabilidad. En otros casos se puede delegar a contabilidad ese trabajo de llevar el control de trabajadores. Si hay recursos humanos, entonces recursos humanos debe de tener un perfil de cada uno de los cargos que tiene la compañía. Después va a reclutar, es poner esos avisos de contratación de nuevos trabajadores. Después se va a dar a la tarea de realizarle ciertos tipos de pruebas según lo exige el cargo. Y por último, lo que es la firma de contrato de trabajo, que es la formalización del ingreso del trabajador. En estos contratos de trabajo es donde queda la mayor información disponible para todo tipo de cálculos, porque ahí va a estar la fecha de inicio del trabajo y el salario. Cuánto es el salario que se le va a pagar a esa persona, y obviamente ahí se debe de especificar que si se le va a pagar semanal, mensual, quincenal. Entonces, esa información es la que se necesita a contabilidad para poder estar haciendo las planillas cada vez que vaya a pagar. La forma de pago que tiene que establecerse, ya sea por tiempo determinado, por obra o destajo, eso ya va a estar estipulado dentro de ese mismo contrato de trabajo. Es decir, desde el momento en que a vos te contratan, te van a indicar cuánto va a ser tu salario y asimismo la forma de pago. La vigilancia de la asistencia del trabajador o de sus ausencias por vacaciones o por enfermedades. Un aspecto muy importante a la hora de realizar una planilla es la asistencia de los trabajadores, y vamos a ver más adelante que es el primer paso para elaborar el cálculo. O sea, el cálculo que nosotros hicimos, ¿de dónde empieza? Empieza por la asistencia, levantar la asistencia de los trabajadores. Entonces, hoy en día ya encontramos métodos muy eficaces para controlar la asistencia de los trabajadores, como son
ese tipo de marcar asistencias con huellas dactilares, y entonces ahí vos marcas cuando entras y cuando salís. Y así mismo, obviamente, si alguien no llegó un día, no va a marcar. Entonces ahí vos llevas el control de los días que llegó a trabajar, a qué hora llegó, porque si un trabajador su entrada es a las 8 de la mañana y llega a las 8:30, esos 30 minutos contabilidad te los va a deducir. Entonces vos necesitas esa asistencia antes de realizar el cálculo de la planilla. En empresas grandes, una persona va a llevar ese control y se la va a proporcionar a contabilidad para que ir viendo cada trabajador su asistencia. Ahí entramos a casos particulares, por ejemplo, cuando un trabajador no llega un día a trabajar, se ausenta, pero lo justifica, o sea, tiene una justificación razonable para la empresa, entonces yo se lo voy a quitar a cuenta de vacaciones. Yo le voy a pagar ese día que no llegó, pero le quito un día a cuenta de vacaciones, porque ya sabemos que un trabajador tiene derecho a 15 días de vacaciones cada 6 meses. Buenas. ¿Alguien levantó la mano? Dice ahí. Entonces, si el trabajador no llega a trabajar y me justifique ese día, entonces yo se lo quito a cuenta de vacaciones. Es decir, cada 6 meses el trabajador tiene derecho a 15 días de vacaciones. Si tiene 15 días, le quito uno y ya va 14. Y cada vez que él no llegue a trabajar y me lo justifica, entonces le voy achicando esos 15 días. Hasta que puede que no llegue a tener ningún día. En el caso contrario, cuando el trabajador no llega a trabajar y no lo justifica, o sea, no llegó y no dijo nada. Entonces, en esos casos, en contabilidad, yo le voy a quitar el día que no llegó y le quito el domingo. ¿Por qué? Porque los domingos en las oficinas vos no trabajás, pero obviamente el domingo se te paga como séptimo. Lo perdés cuando vos no llegas a trabajar y no justificas por ningún medio por qué no llegaste. Entonces, todas estas deducciones van a reflejarse en esa asistencia. Entonces, una vez que yo tenga todos esos datos de esa asistencia, yo puedo en ese momento realizar el cálculo de la nómina, que es lo que hicimos la semana pasada. En el caso de las deducciones aplicables al salario, como las relativas al seguro social, el impuesto sobre la renta, sindicatos, comisariatos o anticipo hecho al propio trabajador. En la planilla que hicimos, digamos, es pequeña y mostraba solo las deducciones obligatorias como son las del seguro social y las del IR. Pero esa planilla que nosotros hicimos puede ser más extensa. En la parte de las deducciones nosotros podemos incluir, por ejemplo, deducciones de anticipos de salario o de préstamo a cuenta de salario. Por ejemplo, cuando un trabajador pide un préstamo a la empresa. Entonces, ese trabajador pide un préstamo, la empresa se lo autoriza y a ese trabajador, por ejemplo, lo va a ir pagando en cuota y cada cuota se le va restando del salario. Entonces, esa es una deducción. Pueden haber otros tipos de deducciones, como nos dice acá, por ejemplo, que la empresa tenga un comisariato, digamos, donde tiene productos básicos. Entonces, ahí el trabajador saca productos básicos al crédito y después se le va quitando del salario, lo va pagando de ahí. Entonces, también eso constituye una deducción. Y obviamente toda esa información la debe de tener a mano el contador antes de elaborar su planilla, es decir, buscar qué trabajadores hay préstamos a trabajadores y cuánto es el costo del préstamo, cómo lo va a pagar, en cuántas cuotas, cuándo se vence ese plazo. Entonces, toda esa información antes de realizar el cálculo la debes de tener a mano para hacer correcto el cálculo de la nómina. El pago de salario, ya sea en efectivo por medio de cheque.
En lo que conlleva el pago de salario, digamos que anteriormente o en una empresa pequeñita podemos decir que se puede utilizar un pago de salario en efectivo que constituye lo siguiente. Por ejemplo, mi nómina me da un neto a pagar o salarios a pagar por 100,000 córdobas, entonces yo como contador hago un solo cheque por los 100,000 córdobas. Esos 100,000 córdobas los mando a sacar al banco, obviamente en muchas denominaciones de billetes, de 10 monedas, y después yo vengo y ensobro, o sea, compro sobre, a cada sobre le pongo ahí el nombre del empleado y su salario, y entonces voy metiendo el dinero en cada sobre. O sea, eso lo podemos hacer en una empresa pequeñita. La siguiente forma es por medio de cheque, que vos tenés tu nómina por 100,000 córdobas, pero tenés ahí varios empleados y con su salario, entonces vos le sacas un cheque para cada empleado. Y hoy en día la forma más común es por tarjeta de débito, que para esto vos vas a abrir una cuenta nómina en el banco y, por ejemplo, estamos hablando de una nómina por pagar de 100,000 córdobas, entonces de tu cuenta corriente vos transferís los 100,000 córdobas a esa cuenta de nómina, después mandas un archivo por correo electrónico al banco para que transfiera, y en ese momento ya el trabajador puede ir al cajero, al banco a retirar su pago. Hoy en día es la forma más común, es más fácil, más rápida, y para medidas de control interno también es mejor, porque por ejemplo no te estás quedando tenés cheque, tal vez alguien no llegó, ese cheque está ahí flotante, y entonces es mejor por tarjeta, porque se le deposita al trabajador, el banco lo hace, no nosotros. Y entonces eso ahí el trabajador verá si lo saca o no saca todo su dinero, pero ya se transfirió. O sea, la empresa ya salió de todo ese dinero. Que es diferente es que ande dinero rondando ahí. Por ejemplo, si hablamos de esta forma, que es que en sobres, dinero en efectivo, se te pierde un sobre, o un trabajador no retiró el salario y ese sobre anda ahí, lo tienes que llevar en caja chica. Entonces, una forma muy peligrosa tener dinero, y la mejor forma y la más utilizada hoy en día es por medio de las tarjetas. El registro del empleado, como decía, lo va a llevar recursos humanos, siempre que haya recursos humanos, sino administración. ¿Qué se necesita? Se necesita tener un archivo de personal para cada trabajador. Vos ahí le vas a indicar el currículum, las pruebas que hizo, el contrato de trabajo, la fotocopia de cédula, el ingreso al seguro social. Por cada trabajador vos debes de tener un archivo, y ese registro de los empleados, obviamente dentro del archivo general de la compañía, y va a estar esos documentos, lo puede llevar recursos humanos en una empresa grande, o administración, o hasta el mismo contador en una empresa pequeña. En el libro nos refiere con los conceptos de nómina, nos dice que la nómina es la relación por nombre de los trabajadores a quienes debe cubrir ese salario durante cierto periodo de tiempo, con la indicación de sus percepciones y las deducciones aplicables a ellas, con lo cual se determina el importe del salario neto a pagar. Nos da otra definición: es el registro que muestra el jornal o salario pagado a cada uno de los obreros o empleados durante cierto periodo, detallando asimismo las diversas deducciones por retenciones de impuestos, seguro social u otros. Aquí nos habla sobre remuneración bruta y remuneración neta. La bruta nos dice que es el importe total por los sueldos, salarios, comisiones o cualquier otra remuneración del empleado. Entonces aquí nos lleva a los ingresos brutos. Si vemos también que en el ejemplo, como era una planilla corta, entonces solo teníamos el salario y teníamos horas extras, pero también pueden haber otro tipo de ingresos, por ejemplo las comisiones. Que comúnmente las vamos a ver porque por lo general en todas las compañías hay vendedores, y los vendedores ganan por comisiones.
Entonces, esa va a ser otra columna de los ingresos, salario, horas extras, comisiones, y así podemos ir sumando más columnas de ingresos y sumamos total ingreso. O sea, eso no importa, nosotros solo añadimos columnas y sumamos para encontrar el total de ingresos de cada trabajador. En la remuneración neta es igual a la remuneración bruta menos todas las deducciones. Entonces, aquí nos lleva al salario neto, que le llamamos, que es el ingreso, el total de ingreso menos el total de deducción. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es lo que les dije, que pueden haber más ingresos de los que ya hicimos y pueden haber más deducciones de las que ya hicimos en el ejemplo. Entonces, en esos casos, para que ustedes ya conozcan que pueden haber más tipos de ingresos y más tipos de deducciones. Aquí nos habla otra vez sobre las deducciones de la nómina y nos dice que las deducciones las podemos catalogar, no pueden haber dos categorías de deducciones, que son las deducciones obligatorias, que son el impuesto sobre la renta, que es el IR, que lo sacamos o lo calculamos de acuerdo a la tabla progresiva. Y para esto existe la ley 822, que es la ley del impuesto. Y tenemos el impuesto del seguro social, que también existe la ley del seguro social, que ya vemos que es del 7% del laboral. El INSS laboral es la cuota que asume el trabajador y por eso se le quita de su salario. Y la otra parte que la asume la empresa, que es el 21.5 cuando es una empresa de 1 a 50 trabajadores y de 22.5 cuando es mayor de 50 trabajadores. Entonces son obligatorias. ¿Por qué? Porque existe una ley y vos siempre las debes hacer, porque si existe una ley es obligatoria. Entonces esas deducciones jamás las podés eliminar de un cálculo de nómina. En el otro caso, existen las deducciones opcionales, que son las que no hemos metido. Que, por ejemplo, lo que les decía, los préstamos a los trabajadores, servicios médicos, comisariato, todo eso que se le dé al trabajador en forma de préstamo y que yo se lo voy a ir quitando de su salario. Entonces, esas son deducciones opcionales que pueden haber o no pueden haber. Porque en el ejemplo que estamos diciendo sobre préstamo a empleados, hay empresas que ni siquiera tienen esa opción. Entonces, por eso es opcional. Hay empresas que sí tienen esa opción de que los trabajadores pueden acceder a préstamo, hacen una carta a la gerencia y dicen, explican su situación y que necesitan un crédito o un anticipo de salario. Entonces, eso va a depender de la compañía donde se trabaja. Pero obviamente toda esta información debe de ser proporcionada a contabilidad para que obviamente contabilidad la incluya en el cálculo de las nóminas. Los procedimientos para la elaboración de la nómina son: el primero, muy importante, lo que les decía sobre el control de asistencia, que con la asistencia es que se va a realizar el cálculo y vos necesitas toda esa información para poder hacer el cálculo. Y después el cálculo de la nómina, que es lo que ya hicimos. Digamos que este procedimiento completo yo lo explico más en auditoría cuando nosotros vemos ejemplos con controles de asistencia y después realizamos el cálculo de la nómina. En este caso, en contabilidad, en 2, entonces el cálculo de la nómina, ya nos vamos directo, pero yo en otras clases para los contables explico todo el proceso iniciando con un control de asistencia. Como decía, el control de asistencia va a ser esa parte de ver o de conocer o de controlar a los trabajadores con su llegada, su retardo, su falta. Para eso, que hoy en día existen estos mecanismos donde vos marcás las horas de entrada, las horas de salida. Es más fácil, digamos, porque no vas a tener a un trabajador ahí afuera viendo a la hora que alguien llegó o a la hora que alguien salió. Hay empresas que tal vez no lo tienen. Por ejemplo, yo veía una empresa donde era el guarda de seguridad
quien tenía un order book, y en ese order book él iba marcando la hora de, como ya obviamente era una empresa pequeña y conocía a todos los trabajadores, los nombres, entonces él ponía, el fulanito vino a las 8, a las 8:10, a las 8:05. Entonces ahí era una persona. Pero hoy en día vemos que existen estos mecanismos para marcar entrada, salida, y que son, digamos, la forma más eficaz de poder controlar las asistencias de los trabajadores. Ahora, si no llega, entonces ahí el trabajador tiene que justificar, mandar un correo electrónico justificando de por qué no llegó. Y si no llegó y no lo justificó, entonces igual esa información para el momento de deducir días o deducir séptimos. Aquí en el libro está un ejemplo de una nómina, pero obviamente la nómina no está actualizada, entonces no la podemos tomar en cuenta porque tiene impuestos que no están actualizados. Después vienen los procedimientos, nos explica los procedimientos de pagos a los empleados y obviamente nos habla sobre lo que les estaba explicando de esas formas de pagar, pero si nos vamos a estos procedimientos, debería de ser una empresa pequeñita, jamás en una empresa grande puedes hacer este tipo de procedimientos como análisis de nómina por denominaciones de billetes y monedas, retiro de fondos de banco y envío al lugar de pago, la operación de llenar sobres de pago y entrega de efectivo a los trabajadores. Esto yo lo hice donde yo trabajaba, pero nosotros éramos 9 trabajadores, entonces yo podía hacer esto. Una empresa, por ejemplo, con 500 trabajadores, es imposible que vos saques ese montón de dinero del banco y que te vayas a ensobrar a la oficina, y que después estés entregando sobre por sobre y, o sea, sería como un tequio demasiado grande. A ver, si te equivocas en uno de los sobres, después vas a tener a esa persona reclamándote porque no le estás pagando el salario completo. Si le sobras de más a un trabajador, el trabajador no te va a decir que le pusiste de más dinero y después vas a tener ese faltante con otro trabajador. Entonces esto es demasiado engorroso para una empresa grande. Como les dije, yo lo hacía porque era un negocio, una empresa pequeñita y podía hacerlo. Esta parte que nos explica el libro. Hoy en día, digamos, por ejemplo, nosotros llegamos a una administración de una constructora ahí en Managua y en ese caso tenían 500 obreros en una construcción y pagaban en forma de cheque. Entonces también era engorroso porque tenían que hacer esos 500 cheques. Las muchachas que hacían cheques se quedaban hasta medianoche los viernes porque era por 14ena. Y después todo el trabajo de mandar a alguien al proyecto a dejar los cheques, que si un cheque regresaba. Entonces nosotros cuando llegamos ahí, mi jefa propuso abrir la cuenta nómina y al final se hizo, pero se hizo ya cuando digamos, ya iba a concluir. Ya saben que soy yo, ¿Quién está abierto el audio? Entonces, la mejor forma es para una empresa grande o llegas a una empresa y si está de esta forma, entonces mejor proponer el pago con tarjeta, que para eso, como les dije, lo difícil es al inicio, digamos que no difícil, pero es cuando vas a recopilar las copias de cédula de cada trabajador y cada trabajador tiene el formato y después lo llevas al banco con los datos de la compañía y ahí abrís la cuenta nómina, abrís la cuenta para cada trabajador y después es tan fácil porque vos ya solo estás mandando el archivo al banco y el banco ahí acredita los fondos a cada trabajador. Entonces es lo más fácil y eficaz y oportuno. El control interno de la nómina nos lleva a que deben de ser varias personas incluidas dentro del proceso de la nómina, porque cuando hablamos de nómina hablamos de dinero. Y entonces en dinero estamos diciendo o ya sabemos que
puede haber fraudes o errores. Entonces, para control interno, la nómina es un foco de atención en las auditorías, porque por aquí se puede estar dando fuga de dinero. Si vemos qué es lo que puede suceder que existan empleados ficticios. Donde les estoy hablando de una nómina de 500 trabajadores, puede que son tantos trabajadores que incluyan un trabajador que no existe. Y cuando hablamos de esa forma de cheque, vos le sacas un cheque para ese trabajador que no existe, lo agarra la persona que está controlando asistencia, y entonces esa persona se va a cambiar ese cheque. Otra de los fraudes comunes que existen en la nómina es los controles de horas extra. Entonces la persona que está levantando asistencia le pone a un trabajador, por ejemplo, 60 horas extra y tal vez solo hizo 20. Entonces esas 40 horas extras de más se les incluye en su pago y después se reparten a mitad entre el trabajador y el que levantó la asistencia. Entonces ahí pueden haber muchos indicios de fraude dentro de una nómina y se debe de tener un buen control. Aquí nos habla sobre nóminas manuales o computarizadas. Ya sabemos que hoy en día las nóminas se levantan por lo menos en Excel, y ya manual nadie está haciendo ese tipo de cálculo. Y también lo que nos lleva al control es que deben de ser varias personas incluidas dentro del proceso. Obviamente tiene que haber mucha revisión. Ahí tiene que estar la persona que levanta asistencia, después que se un fiscal revisando, o 2 personas revisando la asistencia, después se pasa a contabilidad la revisa, después el gerente financiero la revisa. Y así varias personas son las que se incluyen dentro del proceso. ¿Tienen preguntas? No. Profe, la tarea ahí no más, ¿verdad? La vamos a hacer ahí en la misma hoja de cálculo que nos dio. No. Entonces la tarea va de hacer los asientos de la nómina. Estoy pidiendo los asientos. Obviamente que un cálculo de la nómina tiene sus asientos. Lo vimos en cuenta T, pero es más fácil verlo desde un asiento porque los asientos los vamos cuadrando. Entonces en la cuenta T no se mira lo cuadrado como en un asiento. Entonces aquí tenemos la planilla de clase y los asientos de esa planilla. Esta fue la que hicimos en la pizarra. Entonces aquí en la cuenta deudora, ¿qué tenemos? Tenemos gasto de venta. En gasto de venta, los montos de gastos de venta y los conceptos de dónde los sacamos. Los sacamos del subtotal de venta. Del subtotal de venta, por ejemplo, ¿qué tenemos? Salario 50,000. ¿Dónde lo encuentro? Aquí, en mi subtotal. En mi subtotal de venta están mis datos que voy a incluir dentro del asiento. ¿Qué más tenemos? Tenemos las horas extra, el INS patronal, el INATEC, las vacaciones, el aguinaldo y la indemnización. Todo este grupito primero es de gasto de venta. Todo ese grupito es de gasto de venta. Y ese gasto, esos datos, ¿de dónde los saco? De aquí, de mi subtotal de gasto de venta. Después voy con los gastos de administración. En los gastos de administración, ¿qué tengo? Tengo salario, patronal, INATEC, vacaciones, aguinaldo, indemnización. Profe, por pagar. ¿Tía? Disculpe, una pregunta. ¿Usted no tiene una conferencia ya pregrabada o una videoclase acerca de la pizarra? O sea, de la planilla ya, o sea, haciendo el cuadro, pues. No, de la planilla haciendo el cuadro, no, creo que no. Está bien. Profe, ¿no tiene eso en la plataforma? No. Ese archivo. No, Súbalo. está formulado, lo voy a subir sin fórmula, sí. Bueno. Entonces, Bueno. de administración tenemos
salario, patronal, INATEC, vacaciones, aguinaldo, indemnización y la nómina por pagar. ¿De dónde lo saco? De mi subtotal de gastos de administración. Ahí tengo salario, tengo patronal, vacaciones, aguinaldo, indemnización y la nómina por pagar. Después tengo ya las cuentas acreedoras, todas van a ser con totales. Todas las cuentas acreedoras en el haber con totales. Aquí tenemos la nómina por pagar. Esta. La nómina por pagar, ¿dónde la encuentro? La encuentro aquí en el total de salario neto. Entonces, las cuentas acreedoras las saco de los totales. Tengo el INS laboral, tengo el IR, sus totales aquí en el cuadro. Después, en los gastos acumulados por pagar, yo tengo el INS patronal, el INATEC, las vacaciones, el aguinaldo y la indemnización. Entonces, todos los pasivos yo los saco del total general. Entonces, ahí me digo que está en el total general. Después, yo voy a cancelar los pasivos. En el asiento número 2, primero que cancelo la nómina, el pago de la nómina. Entonces, yo este pasivo de nómina por pagar lo cancelo. Como está en el crédito, en el haber, yo ahora lo pongo en el débito para llevarlo a cero. Y el dinero lo saco de banco. Ahí estoy contabilizando el pago de la nómina. Voy a pagar todos mis pasivos. Después yo tengo, voy a pagar el seguro social. El seguro social, obviamente, en la factura del INS, yo tengo el INS laboral y el INS patronal. En la misma factura, porque es la misma institución, están los dos tipos de seguro. Entonces, yo también están en el haber, los pongo en el debe para cancelarlos y llevarlos a cero y saco el dinero de banco. En el asiento número 4, voy a pagar el IR a la DGI. Entonces, ¿cuánto es lo que yo le debo a la DGI en IR salarial? 8,152,75. Entonces, lo llevo al debe para dejarlo en cero y saco el dinero de banco. Por último, voy a pagarle al INATEC. Al INATEC yo le debo 2,370. Lo llevo al debe para llevarlo a cero y saco el dinero de banco. Estoy cancelando el pasivo del INATEC. ¿Por qué no cancelo esos 3 que están ahí todavía? De todos mis pasivos, si ya vi, están en amarillo los que ya cancelé. Pero hay 3 que no están en amarillo, que son las vacaciones, el aguinaldo y la indemnización. Ese tipo de pasivos existen en la cuenta de gastos acumulados por pagar porque no se pagan inmediatamente. Como dije, las vacaciones se le van a pagar al trabajador cada 6 meses. Y mientras no se le paguen, entonces ahí se van acumulando. El aguinaldo se le va a pagar hasta el 1 al 10 de diciembre. Entonces ahí se le va acumulando. Y la indemnización se le va a pagar una vez que se despida o renuncie. Y mientras tanto, ahí se van acumulando. Ese tipo de pasivos no los voy a pagar cada mes, sino que ahí se van a ir acumulando hasta que se le paguen al trabajador. Los demás se tienen que ir pagando cada vez porque corresponden a instituciones que obviamente que si vos no pagas, entonces ahí tenés intereses, multas, cobro y todo ese tipo de situaciones. Entonces, estos son los asientos que conlleva realizar una nómina. O sea, primero se hace el cálculo y después se registran sus asientos. ¿Preguntas? Preguntas, chicos. Profe, eso que está ahí lo vamos a hacer con lo que se entrega hoy. No, subí aparte una cosita. Si ustedes lo hacen ahí junto está bien. También se puede. Pero aparte subí otra. Yo creo que ya subí otra donde dice asiento.
O sea, hay dos tareas, la que se entrega hoy y la que asignó hoy. Me parece que sí, que la puse en dos partes. Sí, me parece que la puse en dos partes. Profe, No puedo entrar ahorita. en este caso, ya en este ejercicio ya no se tenía que hacer cuentas T, ¿verdad? ¿O sí? Ya no era necesario, ya no es necesario. Ok. Ujú. Es que se explica en asiento esta parte porque es más fácil de ver cómo tenés cuadrada la nómina, porque si nos acordamos, en las cuentas T tenías que sumar todas las deudoras, todas las acreedoras, entonces se mira como se mira de forma desordenada. Entonces por eso es que se explica de esta forma, porque aquí vos ves bonito cómo está todo cuadradito. O sea, es como de visualizarlo de mejor forma. Por eso se explica siempre los asientos de los registros de nómina se explican con asientos. Yo lo expliqué con cuentas T, pero es más difícil verlo. Ah, lo tengo cuadrado. Aquí vos solo vas ubicando el concepto submonto, concepto monto, deudor, acreedor, y vos sumar y ya está correcto. Vos decís rápidamente, está correcto mi cálculo de nómina. Porque, por ejemplo, si trabajamos en Excel, yo que vine solo agarrando de allá. Si borré esto, aquí voy a borrar salario. Entonces, más, me arrastro el saldo de 50,000. Y entonces aquí en un segundo yo hice este asiento. O sea, tampoco en un segundo, en un minuto. Pero de una forma, pues le quiero decir rápido. Y la nómina en Excel igual hace en 5 minutos. Entonces, se explica así porque de una forma rápida vos sacás tu asiento cuadradito. Es más fácil. Cuentas T, sí, podés hacerlo y el estudiante de contabilidad lo tiene que dominar para ejercicios largos. Pero aquí de esta forma la ves más fácil cómo va cuadrado todos tus cálculos de nómina y que todo tenés correcto en relación a montos o cifras. Profe, disculpe. En vez de hacer las cuentas T en la otra, ¿puedo hacer eso entonces? ¿O tengo que hacer las cuentas T? Allá en sí solo estoy pidiendo el cálculo de la nómina y ahora estoy pidiendo los 5 asientos. Ya, entiendo. Gracias. Puedes hacer tus cuentas T solo para confirmar que, digamos, tenías correcto tu nómina, tu cálculo de nómina. Vos podías confirmarlo. Era una forma de confirmar que tenías correcto todo esto, pues todo tu nómina. Vos lo podías hacer como algo interno tuyo, de saber, la tengo bien, está cuadrada. Pero la forma de llevarla a asiento es la mejor forma, por eso estamos dando estos 5 asientos. ¿Me preguntas? Voy a pasarla sin fórmula. Qué mala onda, profe. No, es que no se puede. Profe, con fórmula. No. Pero ¿cuál es la fórmula? Si solo es suma y resta. No. No hay ninguna fórmula ahí, si es solo suma y No hay resta. ninguna fórmula. Creo que lo único que hay que poner extra es lo de la hora extra, y ahí el resto es suma y resta. Sí, por eso ya lo tienen ustedes.